Y nosotros vamos a otro tema porque hace una semana entró ya en vigencia la nueva ley pro consumidor, extendiendo entre otras cosas la garantía legal de los productos a 6 meses y otorgando además más transparencia en la compra de vehículos. Queremos profundizar en este tema, en esta nueva normativa de protección al derecho de los consumidores, junto al abogado y también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, Sebastián Bozo, quien ya nos acompaña. ¿Cómo está, Sebastián? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Davor? Muy buenos días. Bueno, lo primero respecto a esta ley pro consumidor, ¿cuánto mejoran los derechos de nosotros, los que compramos, los consumidores del país? Bien, mira, esta ley, como bien dice su nombre, es pro consumidor. Yo creo que la posición del consumidor en que se encuentra frente al proveedor mejora sustancialmente en distintos ámbitos. Se puede identificar en el ámbito, bueno, como tú mencionabas ya, de la garantía legal, del derecho de retracto de asistimiento, en el ámbito automotriz, en el ámbito del transporte aéreo, en el ámbito también de la información de los productos, cuando la durabilidad, ¿no es cierto?, no es muy conocida y necesitamos conocer esa durabilidad, en el ámbito de los datos personales, en el ámbito del ámbito financiero y también del acceso a la justicia con acceso al arbitraje, digamos, y a la mediación. Entonces podemos decir que es un proyecto que fortalece la posición del consumidor y que mejora obviamente sus derechos, o sea, más y mejores derechos. Pero ¿cuánto mejoró el CERNAC con esta ley? Porque siempre se ha criticado en nuestro país que el CERNAC hoy día es de alguna manera un león que no tiene muchos dientes, que no puede llegar y fiscalizar directamente a las empresas, sino que hay que hacer demandas colectivas, tiene muy pocas atribuciones. ¿Mejoran esas atribuciones también del CERNAC o esto está enfocado solamente en los consumidores? No es el foco de la ley, mejorar la posición del CERNAC. El foco, el espíritu de la ley es mejorar la posición del consumidor. No obstante, por ejemplo, en el ámbito de la protección de los datos personales, el CERNAC, cuando fiscaliza a las empresas y requiere información y se inician procesos colectivos, puede velar por el resguardo de los datos personales de los consumidores. Por lo tanto, en ese sentido, si bien el CERNAC no tiene esa facultad sancionatoria, tiene la posibilidad siempre de poder fiscalizar y poder pedir datos, o sea, pedir información a los proveedores, y en el caso de que esos datos personales de los consumidores tengan un mal uso, se alejen del uso, ¿no es cierto?, que obviamente otorga la Ley de Protección de Datos Personales, el CERNAC va a tener una acción, va a poder, ¿no es cierto?, va a poder perseguir la responsabilidad de sus proveedores. ¿Y qué impacto va a tener, por ejemplo, Sebastián, el hecho de que las garantías de los productos pasen de 3 a 6 meses? ¿Era una demanda que estaba allí sobre la mesa donde se consolidan muchas veces los reclamos de los consumidores o no? A ver, sin duda que es una ayuda para el consumidor, que se extienda este triple derecho, ¿no es cierto?, que existe de la posibilidad de cambio, de devolución de precio o de reparación. Siempre a elección del consumidor, eso es muy importante. El consumidor es quien debe elegir estas tres opciones. Y obviamente si teníamos 3 meses y pasamos a 6 meses, es una ganancia sin duda. Pero también yo creo que aquí hay algo muy importante, sobre todo en el contexto y el cambio del comportamiento de los consumidores, que estamos comprando cada vez más por Internet, el derecho de desistimiento, el derecho a retracto, que es sin expresión de causa, solamente por el hecho de que cada vez que yo compro un producto por catálogo, por Internet o presencialmente, pero no tengo a la vista el producto, obviamente ahí se concede siempre el derecho al consumidor de poder retractarse de la compra, pasado 10 días de que recibe el producto el consumidor. Y eso yo creo que realmente es un gran avance, porque antes, si bien este derecho lo podía tener el consumidor, bastaba que el proveedor excluyera el derecho en su página web, básicamente, para que no pudiera desistirse. Entonces esto sí que es yo creo que es un gran avance. Bueno, el tema de la ampliación de la garantía legal también. Y acompañado el tema de la garantía legal, y aquí ahí es como una noticia, en el caso, como dicen ustedes, noticia en desarrollo, en el sentido de cuando se informe la durabilidad del producto, también va a tener importantes implicancias, porque, y de hecho el legislador, ¿no es cierto?, estableció que debería regularse más detalladamente a través de un reglamento. Entonces tenemos que esperar un poco para ver qué pasa con ese derecho, que es información. ¿Cuánto dura el producto? No es menor. Por lo tanto, ahí también vamos a tener un gran avance en el sentido de poder elegir como consumidor si me compro un refrigerador, uno que me dice que dura 5 años y otro que me dice que dura 10 años.
Y también, obviamente, como esa información debe, cuando yo informo algo, pasa a ser un derecho del consumidor, si no se cumple esos 5 o 10 años, lo lógico también es que yo pudiera perseguir la responsabilidad del proveedor si es que no se cumple con la información entregada. Claro, vamos a ver cómo opera eso en la práctica, porque muchas veces las empresas dicen, bueno, este producto dura 3 años o 4, pero tiene que instalarlo el instalador certificado, que finalmente muchas veces termina costando un 40 o un 30% más de la compra que uno hace. Así que hay que ver la letra chica de cómo opera finalmente esto. Pero me quería detener en otra cosa que usted planteaba, en lo que tiene que ver con el derecho a retracto en las compras online. ¿Cómo las hago valer? ¿Y qué pasa si la empresa no me admite el reclamo, no me acepta este derecho a retracto? A ver, siempre el proveedor, así como nosotros accedemos a través de sus canales para poder comprar un bien o un servicio, esos mismos canales tienen que estar a disposición para poder retractarme y desistir del producto. Obviamente que las condiciones y la forma van a estar establecidos los términos y condiciones de ese contrato. Lo normal es que pueda, una compra por internet, yo tenga eventualmente que llevar el producto a la tienda, o si esos términos y condiciones son más favorables para el consumidor y eventualmente se establece un retiro por parte del proveedor, bueno, uno podrá desistir, se tendrá que comunicar ese derecho dentro de los 10 días y así poder, ¿no es cierto?, devolver ese producto, como yo les decía, sin expresión de causa. Eso es súper importante. Yo devuelvo el producto y no importa cuál es la razón de por qué lo devuelvo. Puede ser que no me gustó, puede ser que me quedó pequeño, chico la talla. Entonces es un derecho que es a todo evento, digamos. Y también, Sebastián, una de las cosas que plantea esta nueva ley pro consumidor es que va a regular a las automotoras, también va a regular a las líneas aéreas cuando hacen sobreventa de los vuelos. ¿Había mucha opacidad en estos rubros? No sé si les llegan casos a ustedes como abogados, pero habían muchas dudas, poca transparencia quizás en la forma en que se hacía la relación entre la empresa y los consumidores. Sí, es súper importante lo que tú mencionas, Davor, porque cuando un pasajero está a punto de abordar un vuelo y tiene que viajar, ya sea por ocio, por trabajo, por la razón que sea, por una urgencia, y la aerolínea te deja abajo del vuelo, obviamente que afecta, no es algo planificado, pero sí es un derecho que tienen las aerolíneas. Las aerolíneas pueden sobrevender los asientos hasta cierto porcentaje. No obstante, existía mucho desconocimiento sobre este derecho que tiene la aerolínea y también cuáles eran los derechos de los consumidores. Los derechos del consumidor en este sentido siempre tienen la posibilidad de que les devuelvan el dinero bajo esta nueva ley y no solamente que les reprogramen el vuelo. Yo como consumidor ahora voy a poder pedir la devolución de ese dinero pagado por el pasaje. Pero también puedo tener derecho a compensaciones y tienen que establecerse y conocerse cuáles son esos derechos a compensaciones en el caso de que me afecten, ¿no es cierto?, otros tipos de derechos. ¿Qué pasa si yo estoy tomando un vuelo y voy a un matrimonio y soy el padrino o tengo que viajar por una razón de urgencia? Bueno, lo lógico y lo que uno esperaría de la aerolínea es que pueda manejar esa situación y pueda subir, ¿no es cierto?, a ese pasajero en vez de a otro pasajero que no tiene esa urgencia. Pero si eso no se da, tenemos derecho a la compensación y siempre además de poder reclamarla a través de tribunales, porque la indemnización que establezca esa compensación en la norma puede ser bastante menor a lo que realmente el perjuicio, el daño que me ocasiona ese evento. Sebastián, también hemos visto en estos días, en las últimas semanas también, que el CERNAC le ha puesto ojo a las financieras de compra-venta de vehículos, también a las funerarias que se han iniciado investigaciones. ¿En qué otras áreas del desarrollo económico observan ustedes que también puede haber algún grado de duda en la relación, en la transparencia que debe existir entre el consumidor y las empresas? ¿Dónde miraría, dónde levantamos la alfombra? Mira, hay una norma que se ha comentado poco en los medios, y yo creo que es de una relevancia enorme, que tiene que ver con el deber que se le imponen a los proveedores financieros. Cada vez que se celebra una operación de crédito, deberá analizar la solvencia económica del consumidor. Y eso tiene importancia porque esa información, ese análisis de solvencia, tengo que luego ese resultado comunicárselo al consumidor. ¿Y eso qué produce? Produce que obviamente el consumidor tenga más información, sepa cuál es su estado económico. Muchas veces los consumidores no sabemos cuál es nuestro nivel de solvencia y si realmente debemos o no endeudarnos. Del momento en que la ley le obliga a realizar un análisis de la solvencia y se lo comunica al consumidor, eso ya de alguna forma va a emparejar
la cancha y va a disminuir la simetría que existe entre el proveedor y el consumidor financiero. Y eso es muy relevante. Esto es una idea que viene desde Europa y que ya tiene largo desarrollo, que es el préstamo responsable. Este es un primer paso en la legislación chilena. Obviamente el consumidor siempre va a poder adquirir el crédito si es que el proveedor financiero en definitiva le concede, aunque ese análisis, digamos, esté mal hecho o ese análisis sea desfavorable, pero en el caso de que el análisis sea desfavorable y el consumidor quiera acceder igualmente a ese crédito y el proveedor lo quiere otorgar, bueno, en Chile existe la libertad contractual, va a poder suceder, pero obviamente el consumidor ya va a estar al tanto de su nivel de sobreendeudamiento y los perjuicios que eso puede ocasionar. ¿Pero en qué otras áreas siente usted o percibe que está desbalanceada de alguna manera la relación entre el consumidor y la empresa? Mira, principalmente, Davor, el gran problema que subsiste, no solamente en Chile, sino que es la tensión que tienen, digamos, los investigadores, la gente que se dedica a las políticas públicas en el ámbito de consumo, tiene que ver con el acceso a la justicia. Ese es un gran problema. No hay una píldora mágica que solucione, ¿no es cierto?, esto de forma así instantánea. Pero hoy día debiésemos tener acceso a la justicia de forma digital. Así como compramos productos y servicios a través de Internet, nosotros debiésemos tener posibilidades de acceder a la justicia a través de mediación, arbitraje o conciliación, ¿no es cierto?, que ofrezcan los proveedores. Ahora bien, esta es una novedad de la ley, porque se genera este acceso a la justicia a través de estos mecanismos, pero obviamente va a depender de la voluntad del proveedor si los establece o no, y obviamente si el consumidor quiere. Pero debemos, yo creo que el gran paso que debiese dar el legislador y las políticas públicas en este ámbito tiene que ver con el acceso a la justicia. No hay institución que pueda velar por los derechos de todos los consumidores. Yo creo firmemente en que los consumidores debemos empoderarlos, y para empoderarlos tienen que conocer sus derechos y saber cómo acceder, ¿no es cierto?, a esa justicia para la reparación cada vez que nos vemos afectados. Y eso es una tarea que es vital. Y para eso también, volvemos a lo que le preguntaba al inicio, hay que empoderar más al CERNAC también, ¿o no? Darle más atribuciones. Mira, yo siendo pro consumidor y estudiando esto, yo tengo serias dudas respecto de la posibilidad de que el CERNAC, el CERNAC no deja de ser un órgano político, depende de un Ministerio de Economía y puede ser utilizado con fines políticos. Ya hemos visto un poco cuál es el actuar de la clase política en muchas cuestiones que a mi juicio ha dejado mucho que desear, por ejemplo, con el tema de los retiros. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día hay que pensar, Davor, que si bien el retail, tenemos grandes proveedores, hoy día el emprendimiento en Chile es brutal. ¿Y eso qué significa? Que todos estamos rodeados de proveedores. Hoy día tenemos muchos proveedores. Y el CERNAC, si es que le damos esas facultades sancionatorias, por ejemplo, yo creo que es retroceder en la separación de poderes, donde tenemos un ente que debe perseguir, como en el caso de la Fiscalía, y un tribunal que aplica las sanciones. Yo creo en ese modelo, donde la separación de los poderes está más claro que en un modelo, ¿no es cierto?, donde el mismo órgano tiene la capacidad de fiscalizar y luego sancionar. Sebastián, lo último, respecto al término de los contratos entre los consumidores y las empresas, ¿ha mejorado la legislación o todavía sigue o continúa siendo muy engorroso el querer salirse, retractarse de un plan de teléfono, un plan de internet, cortar algún servicio? Bueno, aquí el CERNAC tiene que fiscalizar porque los consumidores tenemos derecho a salirnos de los contratos. Hoy día, de hecho, con la reforma, con este cambio legislativo, se debe informar y se debe permitir, ¿no es cierto?, en cualquier tipo de contrato que tenga un consumidor con un proveedor que sea obviamente de larga duración, de poder retirarse y ponerle término. Y eso debe estar informado cuáles son los mecanismos para acceder a ese derecho. Y el CERNAC aquí tiene que fiscalizar. Yo creo que el nuevo gobierno que asuma tiene que empoderar al CERNAC justamente en este tipo de acciones, para que se cumpla y para que los proveedores, sobre todo aquí, aquí sí que estamos hablando de grandes proveedores. En Chile tenemos concentrada la clase económica, digamos, la producción de bienes y servicios, sobre todo en aquellos que son la telefonía, la electricidad, bienes básicos, ¿no es cierto?, que son clave, y no es tan difícil poder fiscalizar cuál es el nivel de cumplimiento de la norma. Sebastián, ¿y hay algo que regule el funcionamiento de los call centers, donde uno llama muchas veces y te dicen apriete el 4, después apriete el 7, después apriete el 1, esperas 15, 20 minutos, te contesta una persona que, no sé, está en Colombia o está en Miami, que no sabe cuál es la realidad de nuestro país, eso no lo sé yo, vuelve a llamar?
¿Quién regula eso? Que finalmente uno lo tiene hasta 1 hora, 2 horas en el teléfono. No. Lamentablemente, Davor, el mal servicio de los proveedores es una mala calidad del proveedor en sí mismo. O sea, no, es muy difícil poder regular ese tipo de conducta. Pero yo lo que estoy viendo y lo que estamos estudiando profundamente y estamos viendo un cambio que no es menor, es que el consumidor cada vez más está prefiriendo marketplace, plataformas donde existe un tercero que reúne a muchos proveedores, pero ese tercero que es, no quiero dar un nombre de un marketplace para no hacer publicidad, pero ya sabemos más o menos cuáles son, se preocupa del consumidor en el sentido de que ese proveedor le cumpla al consumidor. Y ese tercero, que es el que administra el marketplace, esta plataforma digital, en el fondo vela por los derechos de los consumidores. Y yo creo que este cambio cultural, digamos, de compra y de nuevas tecnologías de alguna forma, va a permitir de que los otros proveedores que son retail y que no participan de estas plataformas o tienen sus propias plataformas ellos como marketplace, avancen, ¿no es cierto?, en tener mejores comportamientos hacia el consumidor, en el sentido de que sea más confortable y la experiencia del consumidor sea mucho mejor que la que tenemos hasta ahora. Sebastián Bozo, muchas gracias por conversar hasta ahora con Televisión Nacional, que esté muy bien, buen día. Gracias a ti, Davor. Buenos días. Davor, no sé si tengo un segundo. Dígame. Puedo así... Mira, es que un dato de utilidad pública que se me estaba pasando. Tenemos 2 libros para descargar y para empoderar a los consumidores. No sé si se ve ahí o no. La educación financiera y Eres consumidor, defiende tus derechos. Hablamos de empoderar a los consumidores y que conocer sus derechos como consumidor. Aquí tenemos Eres consumidor, defiende tus derechos y Educación financiera para todos. Estos 2 libros se pueden descargar de autonomiafinanciera.cl, en esa página, autonomiafinanciera.cl. Es gratuito. Con Educación Financiera para Todos van a poder aprender sobre las finanzas personales, prevenir el sobreendeudamiento a través de 10 historias de 2 hermanas que se ven ahí, muy, muy bonito. Y luego tenemos también este libro que vamos a tener que obviamente reformarlo después de la ley, porque ha cambiado, pero es muy interesante. Aquí incluso, Davor, les enseñamos a los consumidores cómo ejercer sus derechos, incluso cómo preparar una demanda para llegar al juzgado de policía local. Si tienen espíritu ahí de abogado y no lo son, pueden intentarlo. Yo creo que van a tener éxito y tenemos el apoyo ahí de autonomiafinanciera.cl. Descarga gratuita. Es un trabajo que se hace en la Universidad Autónoma de una editorial que tenemos de acceso libre, y eso yo creo que es un bien público que tiene que estar a disposición de todos los consumidores. Gracias, Davor, por ese dato. ¿Eh? Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenos días. Gracias. Y vamos a otro tema, algo que tiene que